Entonces, vamos a empezar. Entonces, ahorita con las interpretaciones de la derivada vamos a ver de que vamos a seguir haciendo ejercicios de derivación, pero obviamente la gracia de no es solo calcular una derivada por calcular una derivada. Entonces vamos a ver de que podemos utilizar la derivada para calcular la velocidad de un objeto y también para encontrar la razón de cambio de una variable dependiente respecto a una independiente. Que al final una razón de cambio la vamos a ver como una velocidad, qué tan rápido está cambiando algo respecto a algo. Entonces eso es bien útil porque en algún momento nos interesa conocer esas razones de cambio. Hay varias variables dependientes, la población, los costos, un montón de variables independientes. Entonces dependiendo del contexto, la derivada nos va a permitir hacer predicciones o tomar decisiones sobre ciertos fenómenos. ¿Sí? Entonces ahorita digamos, la única interpretación que tenemos de la derivada hasta el momento es una interpretación muy geométrica. Tenemos una curva y digamos que si esta curva es suave, no tiene ningún pico, ninguna tangente infinita o discontinuidad, siempre podemos encontrar una recta tangente. Entonces en este caso tenemos la curva y es igual a f de x. Y la derivada nos proporciona la pendiente de esta recta tangente. Entonces f' de a es la pendiente de la recta tangente. Ahora, estos temas se presentan inicialmente en la sección 2.8, pero de ahí todavía siguen utilizando la definición de límite, que es una definición sumamente tediosa. Ahí, vamos a ver. Todos voltearon a ver a Mónica, la jueza. Entonces, digamos, media vez ya tengo la pendiente de la recta tangente, puedo encontrar en donde se encuentra este punto, que es el único punto donde se van a intersectar ambas curvas. Si estamos lo suficientemente cerca, porque siempre si en algún momento esta curva va a tener algún doblez, la recta tangente puede tocar otros puntos de la gráfica, pero en esos puntos no sería tangente. Entonces aquí utilizando la fórmula pendiente punto pendiente, la coordenada en y es f de a más la pendiente, pero aquí la pendiente es f' de a por x menos a. Pero obviamente hay más interpretaciones, y una de las interpretaciones que tenemos es, por ejemplo, qué sucede con problemas de desplazamiento y velocidad. Ahorita más que todo vamos a analizar el desplazamiento en una dimensión para no tener que trabajar con vectores. Pero igual este problema se puede trabajar en dos dimensiones, pero ya es un curso de cálculo multivariable o un curso de física donde trabajan con vectores. Entonces lo que vamos a ver aquí es que tenemos una unidad del tiempo. Y bueno, aquí en realidad lo que estamos midiendo son unidades S. Y lo que vamos a ir viendo es la posición de este objeto, partícula, automóvil, persona a lo largo del tiempo. Entonces si empezamos aquí, vamos a tener un desplazamiento S1 en el tiempo T1. Luego vamos a tener un desplazamiento S2 en el tiempo T2. Y como es un movimiento de una dimensión, vamos a estar muy limitados en el movimiento. Pero siempre nos podemos regresar. Entonces en algún momento podemos decir que S3 está en este punto. Entonces aquí habría como que un desplazamiento en cierta forma negativo o una velocidad negativa. Y podemos seguir moviéndonos en esta dirección. Ahora aquí en este punto, desde cuando ya pasamos el nivel de referencia, aquí sí ya tendríamos un desplazamiento negativo. Entonces
puede parecer muy restringido este movimiento, pero pueden tener comportamientos muy interesantes. Una persona indecisa que la llamaron por teléfono, entonces va del cuarto, se sale de la casa, luego otra vez vuelve a entrar a la casa, entra al cuarto, se pasa a otra habitación y luego vuelve a salir y vuelve a salir al jardín y todo. Entonces la persona puede estar ahí dando vueltas y esto se puede modelar con una dimensión. Incluso también, digamos, pueden ver que esto es como la ruta de un carro. Salen desde su casa, vienen a la universidad y en vez de regresar a su casa, como que van a una discoteca o algún lugar interesante que está lo suficientemente cerca de su casa. Y en algún momento, si quieren regresar a la casa, bueno, no, sí, es que hubo un poco de tráfico y solo pasan de la discoteca que queda cerca a su casa. Ahora, si quieren continuar la fiesta, pueden irse realmente lejos. Pero aquí vamos a decir que en este momento los llamaron. Entonces, hay un montón de análisis interesante. Entonces, observen que aquí solo hay dos direcciones, o derecha o izquierda. Entonces, esto es una función de desplazamiento. Si el desplazamiento es positivo, nos estamos moviendo a la derecha. Y si el desplazamiento es negativo, nos estamos desplazando a la izquierda. También puede haber otro contexto. Si el movimiento de una dimensión lo limitan arriba abajo, entonces la S positiva sería una altura positiva, mientras que una S negativa sería que están cayendo o están debajo del suelo. Entonces ahorita lo que queremos ver es qué tan rápido nos estamos moviendo en cada unidad de tiempo, porque posiblemente unas personas, la ruta que toman de su casa para la universidad y de la universidad para su casa es una ruta bien rápida y llegan en menos de 20 minutos, mientras que otras personas pueden estar a la misma distancia, pero van a pasar por la parte donde hay mucho tráfico. Entonces ya esa velocidad va a ser mucho más baja. Entonces realmente una medida que nos permite medir qué tan rápido nos estamos moviendo es la velocidad promedio. Entonces para la velocidad promedio determinamos cuál es nuestro desplazamiento en un punto. Entonces entre un tiempo es igual a A y otro tiempo que es igual a B. Entonces esta velocidad promedio es simplemente la razón de cambio. Es la razón entre el cambio del desplazamiento entonces delta S significa qué tanto recorrimos y el tiempo y el cambio en el tiempo. Entonces esto es delta T. Entonces la velocidad promedio se denota usualmente con una barra. Esta velocidad promedio tiene sus interpretaciones, pero como van a ver son un poco limitadas. Una cuestión que no van a creer con la velocidad promedio: si parten desde este punto de origen, van a este lugar y luego terminan otra vez en el lugar de origen, no importa qué tan rápido vayan, la velocidad promedio ahí es cero. ¿Y por qué sería aquí cero? Porque empezaron en el mismo punto y terminaron en el mismo punto. Entonces ahí la velocidad promedio es cero, y por eso es que a veces no es tan útil esta unidad. Posiblemente es preferible que midan cuánto les toma venir de la casa a la universidad, y van a ver que algunas personas tienen una velocidad promedio muy alta, quiere decir que tal vez están en zonas de muy poco tráfico, mientras que las personas que tienen una B baja, posiblemente el tráfico ahí es altísimo. El tráfico es denso. Y aquí sería un tráfico ligero. Pero obviamente, digamos, cuando nos estamos desplazando de un lugar a otro, en algún momento nos vamos a detener, en algún momento vamos a estar con calles muy transitadas yendo a una velocidad muy baja, mientras que en otros puntos vamos a entrar a un bulevar, a una carretera, y ahí nuestra velocidad va a ser más alta. Incluso en algún momento, digamos, pueden ver qué tan rápido se están moviendo al ver el velocímetro del carro. Entonces aquí lo que va a suceder es que lo que está midiendo el velocímetro del carro es la velocidad instantánea.
Entonces esta velocidad instantánea va a ser el límite de la velocidad promedio cuando B tiende a A. Entonces, ¿qué significa esto? La velocidad instantánea es igual a este problema de límite. Entonces aquí mido cuánto estoy cambiando en desplazamiento y luego cuánto estoy cambiando en el tiempo. Entonces esta expresión que escribí aquí, ¿a qué objeto matemático es igual? Bueno, es que aquí es un 0 sobre 0. Cuando B tiende a, tendrías SA menos SA dividido A menos A. Pero hay un objeto matemático que tiene una definición de límite. Digamos, se recuerdan, digamos, que esta es una pendiente de la recta tangente. Pero ¿qué hacíamos con una pendiente de la recta tangente? Nos íbamos acercando cada vez más y más a un punto. Entonces esta es una persona que está obsesionada y cada segundo está midiendo cómo cambia su velocidad promedio. Entonces en vez de andar haciendo eso, si esa persona conoce su función de desplazamiento, puede mejor calcular la derivada y la derivada les va a dar la velocidad instantánea. Entonces esto es bien cómodo y por eso es que había que escribir la definición de límite, pero porque podría decirles así, la velocidad instantánea o velocidad es la derivada del desplazamiento, pero ¿de dónde viene esta interpretación? Es porque están midiendo una velocidad promedio y cada vez van acercándose más y más en los intervalos de las mediciones de tiempo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un problema de velocidad promedio y un problema de velocidad instantánea. Desde el punto de vista de física, el problema más relevante es el de la velocidad instantánea, porque ese problema nos va a decir qué tan rápido nos estamos moviendo en cada intervalo de tiempo. Les voy a poner aquí que una persona empieza a caminar a 16 unidades del origen, y esto ocurre en el tiempo cero. Entonces posteriormente su desplazamiento o posición está dada por la función, y aquí tengo una función cuadrática. Entonces esto puede parecer muy extraño porque generalmente cuando uno camina a una velocidad constante, pero posiblemente esta persona está paseando, entonces en algún momento puede que se regrese al lugar de origen y después otra vez vuelva a retomar su trayectoria original. Entonces voy a poner que S está en metros y el tiempo está en segundos. Entonces ahorita vamos a calcular qué tan rápido se está moviendo la persona entre ciertas unidades de tiempo. ¿Por qué es una cuadrática la desplazamiento? Aquí no tiene mucho sentido físico. Aquí es un problema. Solo para poder derivar. Sí, ajá. Ahora, el que sí vamos a tener justificación de función cuadrática es el problema de una pelota con gravedad. Ese sí le voy a dar más detalle. Ahorita ese no tengo mucho contexto. Entonces ahorita vamos a encontrar la velocidad promedio. ¿Cómo la encontramos? Es una pendiente de una recta secante. O simplemente medimos qué tanto avanzó esta persona entre 4 y 1 y lo dividimos dentro de 3 segundos. Entonces primero calculemos la posición o el desplazamiento de esta persona a los 4 segundos. Aquí tenemos 16 menos 16 más 16. Aquí hay algo bien extraño. Esta persona empieza en 16 y a los 4 segundos está en 16. Entonces como que sí se fue a dar una vuelta y después regresó a 16 unidades. Entonces aquí hay algo sumamente interesante.
Miremos qué pasó al segundo, en dónde estaba esta persona. 1 menos 4 más 16, tengo 13. Entonces aquí hay un problema. Si empezó en 16 unidades, posiblemente se regresó, se desplazó a la izquierda 3 unidades y posteriormente regresó a las 16 unidades. Entonces vamos a ver cuál sería su velocidad promedio. Su velocidad promedio es simplemente el cambio en S dividido el cambio en el tiempo. Entonces simplemente calculo aquí la pendiente de una línea recta. ¿Cuánto estamos cambiando en la variable de pendiente? S4 menos S1 dividido 4 menos 1. Entonces aquí simplemente tengo 16 menos 13 dividido 3. Yo creo que es 1. Sí, es 1. Porque es 1 porque 16 menos 3 es 3 y 3 dividido 3 es 1. Entonces tenemos 1 metro por segundo. La persona se está tomando su tiempo para caminar. 1 metro por segundo, yo creo que son 3.6 kilómetros por hora. Entonces está caminando a un ritmo normal. Pero me intriga mucho ver por qué este desplazamiento no está aumentando siempre. Si la persona sigue caminando, el desplazamiento tendría que seguir caminando. Entonces, para tratar de explicar este comportamiento, voy a encontrar la velocidad instantánea de la persona al segundo y a los 4 segundos. Entonces vamos a encontrar la velocidad instantánea. A 1 segundo y a 4 segundos. Entonces ahorita, ¿cómo encontramos la velocidad instantánea? ¿Sí? ¿Sí? Se evalúa en unos minutos. Ajá. Sí, esto es todo, no hay tanta. Entonces, ¿cuál es la derivada de la función? 2t más 4. Ajá, aquí hay algo bien interesante. Observen qué está sucediendo con esta función de velocidad. Como que empieza teniendo valores negativos y luego la velocidad empieza a aumentar. Entonces aquí sí la persona como que se regresó y después ya empezó a caminar a la derecha. Entonces vamos a derivar y ahora vamos a evaluar. Entonces la velocidad en 1 es igual a encontrar el valor de la derivada en 1. Entonces tenemos 2 menos 4 y menos 2 metros por segundo. Entonces, como les decía, una velocidad negativa cuesta medirla. En realidad, para encontrar velocidad negativa es respecto a un nivel de referencia. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que esta persona se desplaza a la izquierda o a la... Sí, vamos a decir a la izquierda, se desplaza a la izquierda. 2 metros por segundo. Incluso este valor en magnitud se mira un poco más alto que la velocidad promedio. Posiblemente esta persona dejó algo olvidado en el punto 12 y por esta razón se está regresando y estamos viendo que empezó en 16 y luego empezó en 13. Entonces a veces podemos pensar este problema, bueno, estaba en la tienda 16 en un principio, regresó a la tienda 13 y regresó rápido porque posiblemente dejó algo olvidado y luego regresó a la tienda 16. Tal vez porque en la tienda 16 todavía no había terminado de realizar una compra. Pero parece que ya estando en esa posición 16 a los 2 segundos su velocidad ya aumenta dramáticamente. 2 por 2 es 4. No, es 4 segundos. Sí, es que el 0 es posiblemente ahí se detuvo a pensar. Y aquí solo estoy pidiendo a los 1 y a los 4 segundos. Si ese tiempo donde la velocidad se vuelve 0 va a ser un tiempo muy importante a analizar en estos problemas de desplazamiento. 2 por 4 es 8, 8 menos 4 es 4. Entonces ya estando en este punto la persona ya casi que está corriendo. Posiblemente es porque ya quiere el parqueo, tal vez ha de expirar en 1 hora y ya no deja de ser gratis. Entonces ya se iba a ir de la tienda pero dejó algo olvidado, entonces regresó corriendo. Se tardó un poco en encontrar el producto, tuvo que regresar al puesto 16 a pagar y inmediatamente después de pagar
está aumentando su velocidad, y es que es bien dramática, porque si uno quiere encontrar la velocidad en 8, aquí ya bueno, creo que 12 metros por segundo un humano todavía puede correr esa velocidad, pero ya son los corredores de 100 metros. Entonces aquí ya está yendo demasiado rápido. Para los puntos que estamos interesados en analizar, solo nos interesan 1 y 4. En 4 se está desplazando a la derecha a una velocidad de 4 metros por segundo. Entonces, esto sería todo este problema. Un punto que no les pedí preguntar, pero que es bueno analizar, es qué pasa a los 2 segundos. A los 2 segundos, sí, es posiblemente esta persona no dejó perdido algo en la posición 13, sino lo dejó olvidado en la posición 12, porque aquí sí se detuvo, bueno, aquí se detuvo a buscar algo. Se regresó, luego se detuvo y luego empezó a regresar a la tienda, y posiblemente ni siquiera pasó a la tienda 16, sino solo empezó a correr y a correr y a correr más. Entonces esto es bien interesante. La velocidad instantánea, como pueden ver, les da un montón de información. Ahorita vamos a hacer un pequeño problema de graficar, pero es solo para ir entrando en contexto por qué la velocidad instantánea es útil para analizar este tipo de problemas. Entonces observen cómo graficamos la velocidad. Empezamos con un valor de menos 4, 0, menos 4. Entonces cuando ya pasamos a 2, la velocidad se vuelve 0, y luego esta velocidad aumenta linealmente. Entonces vamos a hacer un poquito más. Entonces aquí la velocidad es negativa, y aquí a partir de 2 la velocidad es positiva. Entonces, ¿qué está sucediendo con este punto 2? Aquí estamos cayendo y luego estamos subiendo. Entonces esto se va a ver como un vértice de la parábola de que el punto t es igual a 2. Entonces el desplazamiento pueden graficarlo graficando la ecuación de esta parábola, pero van a ver algo interesante. Si quieren encontrar el vértice de la parábola, el vértice de la parábola ocurre exactamente cuando la velocidad se hace 0. Entonces, ¿alguien me puede encontrar cuál es el valor del desplazamiento cuando t es igual a 2? El valor de s de 2. Yo creo que tengo 4 menos 8 más 16. Sí, 12. Entonces la persona empezó aquí en 16 y aquí empezó a caer su función. Luego tocó el vértice en 2,12 y posteriormente se fue corriendo del centro comercial. Entonces observen qué bonito este análisis. Conociendo la función de velocidad, puedo graficar la función de desplazamiento. Y en cierta forma, si conozco la función de desplazamiento, también puedo graficar la de velocidad. Aquí hay pendientes negativas. Aquí en un momento la pendiente se vuelve 0. Y luego la pendiente se vuelve positiva y empieza a incrementar sus valores. Entonces, diagramas así van a tener que lidiar en el curso de física durante el segundo semestre. Obviamente van a tener comportamientos más interesantes, pero aquí, como pueden ver, se puede hacer un montón de análisis. Ahora, el problema que les puse aquí, digamos, razón de velocidad, en realidad es un problema de razón de cambio promedio y un problema de razón de cambio instantánea, solo que aquí es más general, porque y en este caso, la variable dependiente, puede tener cualquier interpretación. Puede tener interpretación como, digamos, de utilidad o de partidos ganados o qué tanto están produciendo. Y luego vamos a tener una variable independiente que
dependiendo del problema, bueno, qué utilidad estamos obteniendo dado un nivel de ventas, qué tantos partidos estamos ganando con gastos en contrataciones. Entonces, entre más jugadores contrate, posiblemente voy a poder ganar más partidos, o puedo comprar un jugador pero voy a hacer una contratación más cara. Y la producción posiblemente va a depender del número de trabajadores. Entonces, en algún momento quiero saber qué tantos partidos estoy ganando por contrataciones, porque si estoy gastando un montón y no estoy ganando muchos partidos, no vale la pena contratar. Pero si consigo a un jugador perla de Brasil, que lo contrato por un monto muy bajo y luego ese jugador es clave y me va a permitir ganar varios partidos, es el jugador que voy a estar en cuenta. Entonces, para medir todas estas cantidades, utilizo una razón de cambio promedio. Entonces, en una razón de cambio promedio tengo dos observaciones. Entonces, la razón de cambio promedio de YF de X entre X es igual a A y X es igual a B va a ser igual a la siguiente cantidad. ¿Qué tantos más partidos voy a ganar o incluso perder? Hay veces que uno contrata un jugador y el jugador no interactúa bien con los otros jugadores, entonces empiezan a perder partidos. O por ejemplo, ahí te decidieron contratar a Romario, y Romario igual, si uno quiere traérselo a Guatemala, nos va a costar dinero traer a Romario, pero yo no creo que ya nos ayude a ganar que ayude a ganar ningún partido de un equipo de la Liga Nacional de Fútbol. Entonces, aquí medimos qué va a pasar ahora con el valor de la función en X es igual a B. Pero lo vamos a contrastar con el valor inicial de F cuando teníamos X es igual a A. Entonces, como podemos medir el valor de la variable independiente, solo dividimos esto por el cambio en X. Y esto es una razón de cambio promedio. ¿Y a qué les recuerda esta razón de cambio promedio? ¿A la qué? Escribí una pendiente de la recta secante, pero también aquí otro objeto que vimos hoy. Bueno, es recta tangentes con límite, pero eso se parece un montón es más a una velocidad promedio. Para que sea derivada, sí. Entonces, una razón de cambio promedio es simplemente una pendiente de la recta secante. Uno aumenta el valor de X y luego uno mide en cuánto cambia F y uno divide esta razón. Pero obviamente, digamos, lo instantáneo sería, bueno, hacen de momento una contratación súbita y quieren tratar de ver cuántos títulos más ganan o cuántos partidos más. Entonces ya tienen su planilla y solo quieren traerse a un jugador. Entonces, la razón de cambio instantánea es el límite de la razón de cambio promedio cuando B tiende a A. Entonces, aquí esta se escribe como el límite cuando B tiende a A, F de B menos F de A dividido B menos A. Entonces, ahora sí, ¿a qué es igual esta? Ahora sí es dependiente de la recta. Sí, o la función derivada evaluada en X es igual a B. Hay veces que esta se escribe como dy de X. No, esto es X es igual a A porque nos estamos acercando a A, no nos estamos acercando a B. Sí, es X es igual a B tiende a A. Ahora, si es A tiende a B, ya es otra historia. Muy bien. Entonces, hay veces que en algunos libros van a ver que la razón de cambio instantánea la definen de esta manera, dy de X, para hacer una analogía con la razón de cambio promedio. En la razón de cambio promedio tenemos deltas, mientras que en la razón de cambio instantánea hay dy dividido de X.
Luego se tiene esta notación de barra para decir que estamos evaluando y' de x en x es igual a. La que más me gusta a mí es esta, f' de a. Entonces, como pueden observar aquí, son las mismas definiciones, es el mismo objeto matemático que para el problema de velocidad. Lo único es que la velocidad, como tiene un contexto de desplazamiento y tiempo, no decimos la razón de cambio instantánea del desplazamiento, sino simplemente decimos la velocidad. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con este problema. Yo creo que en algún momento voy a actualizar este problema para hacerlo más interesante. Porque digamos, otra variable independiente que pueden tener es horas de estudio, y su variable dependiente sería resultados en los exámenes. Entonces, entre más estudien, el resultado del examen va a ser más alto, pero posiblemente ustedes se han dado cuenta que si estudian 20 horas o si estudian 24 horas, la diferencia ya no es tanta. Pero si miran la diferencia entre estudiar 2 horas y estudiar 4 horas, ahí es bien significativa. Entonces, todo esto se puede analizar con razones de cambio promedios e instantáneas. Entonces, ahorita tengo un problema muy particular, digamos, de la carrera de ustedes, un problema donde van a tener que analizar costos. Entonces, vamos a poner aquí el costo en quetzales de producir X toneladas de cierto artículo. Es CX 2000 más 5X más X al cubo. Ahora, ¿de dónde salió esta función de costos? También es un poco inventada. Pero si en algún momento, digamos, un costo fijo se puede determinar. Este es un costo, digamos, unitario, que en cierta forma se puede determinar cuando van aumentando la producción en 1:1 y van viendo cuál es esta pendiente. Ahora, este término cúbico posiblemente van a ver que si tienen limitaciones en la fábrica y quieren producir más, van a ver que esos errores, esos problemas de logística van a ir aumentando los costos. O van a tener que contratar trabajadores, pero cada vez les van a tener que pagar más y todo. Entonces, generalmente estas funciones de costo tienen sus partes no lineales. Y aquí, solo para hacer un análisis un poco de costo-beneficios, voy a decir que el precio de venta de cada producto, de cada tonelada, es del artículo, es de $40. Ahora, yo creo que esto tendría que ser sal o un producto sumamente barato. Entonces, ahorita lo que vamos a analizar es que ustedes como gerentes están interesados en ver en qué tanto están gastando cuando pasen de un nivel de producción a otro. Entonces, vamos a poner la razón de cambio promedio del costo respecto a C, respecto a X, cuando el nivel de producción aumenta, cambia de 2 a 4 toneladas. Entonces, prácticamente lo que quieren hacer aquí es duplicar la capacidad de producción y quieren estimar qué tanto más dinero necesitan invertir en promedio por cada tonelada que están produciendo. Entonces, digamos, ¿cómo determino esta razón de cambio promedio? Sí. Sí. Entonces, el costo promedio es simplemente el costo en 4 menos el costo en 2 dividido 4 menos 2. También pueden hacerlo como el costo... aquí me falta una C. Aquí estamos. También pueden hacerlo como el costo en 2 menos el costo en 4 dividido 2 menos 4. Y eso todavía les va a dar el costo promedio. Entonces no importa cuál ponen de primero, pero siempre y cuando mantengan el orden. C4 y el 4 de primero y C2 y 2 al final. Entonces ahí te encontremos el costo en 4. El costo en 4 es, yo creo que 2000 más 20 más 64. Creo que es como un 2084.
El costo en 2 es 2000 más 10 más 18. Entonces ahorita, digamos, tendríamos, yo creo que 66 dividido 2. Entonces este costo promedio aquí es igual a 33. Ahora si le queremos dar unidades, serían $33 por tonelada. Entonces aquí, por eso es que puse que cada producto se vende en $40, porque eso nos da una referencia de que por qué estamos interesados en calcular un costo promedio. Porque si el costo promedio es de $33 por toneladas y cada artículo, cada tonelada se puede vender a 40, la utilidad promedio o la ganancia neta es de $7 por tonelada. Entonces no solo van a poder determinar en qué tanto más aumentan sus costos, sino decir, bueno, esto le puede parecer muy caro, pero como todavía se puede vender en 40, vamos a seguir obteniendo cierta utilidad. Ahora, si en algún momento este costo promedio excede el precio de venta, posiblemente van a tener pérdidas. Pero van a ver que este análisis es un poco ambiguo, porque digamos no saben si realmente los costos están aumentando más en 2 o en 3 o en 4. Entonces lo que vamos a hacer en realidad es que vamos a decir, bueno, voy a aumentar primero una tonelada, en qué tanto aumentan mis costos y ver si esto sigue siendo mayor a 40. Luego lo aumento en 3, en 4 y voy viendo cuándo ya esa razón de costo es mayor al precio de venta. Entonces, ese análisis que estoy haciendo se hace con el costo instantáneo, la razón de costo instantáneo. Entonces, encuentre la razón instantánea de costo, la razón de cambio instantánea del costo en X es igual a 2, 3 y 4. Si el precio de venta es de 40, indique si es rentable o si va a haber ganancia, si es rentable producir la tonelada adicional. Muy bien. Entonces, ¿cómo encuentro la razón de cambio instantánea? Sí, sí, mejor derivada. Sí, no límite, no, gracias. Entonces, nuestra función de costo es 2000 más 5x más x al cubo. Entonces, nuestra razón instantánea. ¿Eso no es costo marginal? Sí, es costo marginal. Sí, ya me descubrieron. Fui descubierto. Sí, más cuando digo la tonelada adicional. Entonces, si ahí yo creo que todavía en economía ya vieron cantidades al margen. Entonces, todavía no. Sí. Entonces, ahorita lo que van a ver esas cantidades al margen en realidad son derivadas en tal punto. Entonces, si lo que pasa es que en economía les dan una tabla, entonces con una tabla no se puede encontrar la derivada, pero igual se puede encontrar la diferencia. Entonces ahorita lo que vamos a evaluar es, vamos a encontrar la razón de cambio instantáneo, la razón de cambio del costo en X es igual a 2. Entonces aquí es igual, la derivada es C en X es igual a 2. 5 más 2 por... sí, 17. Sí, excelente. Bueno, muy bien. Entonces aquí son $17 por tonelada. Entonces aquí la pregunta es, ¿me conviene, si estoy en 2 toneladas, me conviene producir una tonelada adicional? Sí, conviene. Aquí es rentable porque esto es menor que $40. Entonces aquí todavía obtendría una ganancia neta de $23 por tonelada. Bueno, ahora vámonos a 3. ¿Qué sucede si me animo a hacer la producción de la cuarta tonelada?
Hago 5 más, creo que sería 27. ¿Por qué la cuarta y estamos hablando de 3? Ah, bueno, es que cuando uno hace el análisis de marginalidad, uno dice, ya producí 3 toneladas. ¿Cuánto me cuesta producir la tonelada adicional? En este caso sería la cuarta. 32. Sí. Entonces todavía conviene. Pero no era 3 al cubo. Ah, no, Sí, 3 al cubo. Solo que observen que la ganancia neta está disminuyendo. Pero igual tengo una ganancia. Entonces digo, bueno, produzcamos 4 toneladas. Entonces ahora la gran pregunta es, ¿produzco una quinta tonelada? 5 más 16 por 3 es 48. Entonces aquí sí ya no, porque aquí ya vamos a tener pérdida. Entonces aquí ya no es rentable. Entonces me quedaría en 4 toneladas y en realidad con cálculo todavía puedo ser un poco inteligente, puedo encontrar cuándo esta cantidad es igual a 0. Entonces cuando encuentre cuándo esta cantidad es igual a 0, cuando esta cantidad es igual a 40, perdón, a 40. ¿Cuántos toneladas puedes producir sin tener? Ajá. Para tener la mayor utilidad posible. Entonces aquí tengo 40, entonces encuentro cuando 3x más es igual a 35. Esto es aproximadamente igual a la raíz cuadrada de 35 dividido 3. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 35 dividido 3? O si me dicen la raíz cuadrada de 2 está más que bien. 3.41, sí. Entonces aquí sería lo inteligente, digamos, este problema de marginalidad nos dice que, y como son toneladas, sí se pueden producir en decimales. Tengo que producir 3.41 toneladas. Entonces ahorita, como están en una carrera de ingeniería empresarial, necesitan los dos tipos de interpretaciones, la razón de cambio, pero también otra que se conoce como la marginalidad. Entonces, ¿qué es la marginalidad? La marginalidad les dice en cuánto aumenta una variable dependiente. Si la variable independiente aumenta en una unidad. Entonces, en este caso, estamos trabajando en realidad con el costo marginal. En economía no la van a conocer como la razón instantánea del costo, sino como el costo marginal. Y esto es simplemente la derivada de C respecto a X. Entonces, esto les va a decir, bueno, si aumento mi producción en 1 tonelada, mis costos van a aumentar, en este caso en 17, aquí en 32, aquí en 53. Y este comportamiento que estoy poniendo aquí, que el costo marginal es creciente, es consistente con lo que pasa generalmente con una función de producción. Si hay ciertas limitaciones de capital o de trabajo, de espacio físico, entonces hay mucha interpretación acá, pero dejemos aquí el análisis para no empezar a dar un curso de economía, sino posiblemente, digamos, ustedes todavía se quedaron un poco con la duda de que, bueno, tenemos velocidad, pero tal vez ya conocen la aceleración. Y la aceleración en realidad es la derivada de la velocidad o la segunda derivada del desplazamiento. Entonces, algo que nos va a servir mucho en matemáticas y posteriormente en las aplicaciones son las derivadas de orden superior. Y esto se debe a que, digamos, cuando uno calcula la derivada de una función, f' de x también es una función. Entonces, como es una función, a esta función le podemos sacar su derivada. Pero en este caso, digamos, a que la derivada de esta derivada no la vamos a conocer como la derivada de la derivada,
sino que la vamos a conocer como la segunda derivada. Entonces la segunda derivada de una función es simplemente calculo primero la derivada y luego vuelvo a derivar esa función. Entonces aquí tenemos los siguientes objetos los siguientes objetos matemáticos que se definen de manera recursiva. Y aquí podemos continuar indefinidamente, porque la segunda derivada también va a ser una función, entonces a la segunda derivada le podemos sacar su derivada. Entonces de esta forma denotamos la segunda derivada, y doble prima. O también van a ver que esta se conoce como d al cuadrado y dividido dx al cuadrado. Esto viene de la otra, yo creo que es la notación de Leibniz para derivadas. Lo que me gusta de esta notación es que les va diciendo, bueno, calculen la primera derivada. Luego, para cuando la calculen, ahora calculen la derivada de la derivada. ¿Por qué están los cuadrados aquí? Porque esta notación. Aquí, digamos, estoy diciendo que tengo una función y la derivo, y si quiero sintetizar esta operación, que se utilizaron la convención de que d por d es d al cuadrado, y dx por dx es dx al cuadrado. ¿Pero por qué solo el cuadrado tiene la x y no la s? La y, porque la y solo... Es que... Sí, es que esta notación no se usa mucho, porque esta notación sería como que un dx al cuadrado. Entonces aquí, para mantener consistente de que pueda sacar una segunda derivada, se pone solo como dx al cuadrado, y se entiende que este dx al cuadrado es que uno tiene primero un operador d de x y luego otro operador d de x adentro. Entonces esto es pura notación, y prefirieron esto porque un dx paréntesis al cuadrado en matemáticas significa otro objeto. Yo creo que es la segunda diferencial. ¿Qué es eso? Que el diferencial es simplemente el cambio en y. Entonces vamos a ver que el diferencial es la derivada por el diferencial de x. El diferencial lo vamos a usar un poquito, no tanto como la derivada, pero... ¿Y cuál es el diferencial de x? Sí, el diferencial en x solo es de x. Como es variable independiente, solo es que tanto estás cambiando en x. ¿Eso es x1 o x2 menos x1? Sí, x2. x2. Sí, sí. Ay, perdón. Vamos a ver qué sirve para hacer aproximaciones lineales, medir error relativo, error porcentual. Entonces la tercera derivada es y triple prima de x, o de cubo y dividido de x al cubo. Como pueden ver, esa notación de primas se va volviendo muy complicada, y escribir 4 primas es bien difícil. Pero entonces cuando ya llegamos a la cuarta derivada podemos poner y superíndice paréntesis 4, y esto indica que queremos calcular la cuarta derivada. Y a estas alturas yo siento que esta notación de d4y dividido de x a la cuarta es más práctica que esta otra. ¿Y por qué, digamos, aquí nunca termino? Porque como todas estas son funciones, uno puede seguir derivando funciones. Tal vez en algún momento uno va a tener limitaciones sobre de que la derivada se empiece a definir, y tal vez esas subsecuentes derivadas van a tener un dominio más y más restringido, pero donde no se indefinan puedo calcular derivadas sin ningún problema. Entonces ahorita vamos a poner yo creo que solo voy a poner la quinta derivada por ponerla. Como van a ver, estas derivadas ya de orden muy alto no tienen mucha interpretación. No, de que existen, porque como las funciones tienen sus derivadas, en algún momento unas funciones como seno, coseno o e a la x, si uno quiere aproximarlas, uno las va a tener que aproximar por medio de polinomios, porque vamos a ver que una calculadora no puede encontrar e a la x, no puede encontrar seno de x, sino utiliza un polinomio. Entonces estas derivadas bien altas van a permitirnos tener aproximaciones a la función seno, coseno, e a la x, y
Algo que estaba insistiendo mucho aquí en esta carrera es que reciban el tema de series y sucesiones, porque aquí es donde surgen estas derivadas de orden superior. Ahí te van a quedar estos como objetos teóricos. Ahora, en este curso más que todo nos vamos a enfocar en la primera y la segunda derivada. Yo creo que no escribí la primera, vamos a escribir aquí la primera. Primera derivada, y' de x. Estas son las más importantes, la primera y la segunda derivada. La tercera no tiene tanta interpretación, en algún momento nos sirve si la segunda derivada nos está dando resultados un poco inconclusos, pero en realidad estas son las más importantes. Un curso donde sí van a ser bien importantes estas derivadas de orden superiores en ecuaciones diferenciales, pero ahí estamos hablando de un curso de quinto semestre. Entonces ahí solo las tengo aquí definidas. Va a ser un ejercicio un poco sin gracia de derivadas, pero es solo porque tenemos que calcularlas, las derivadas superiores. Puedo escribir esta función de f de x, x al cubo menos 8x más 10. Entonces ahorita tengo una primera derivada. Entonces, sí, 3x al cuadrado menos 8 es la primera derivada. Entonces observen que si quiero calcular una segunda derivada, siempre tengo que calcular antes la primera derivada, a menos que uno mentalmente calcule la primera derivada y después uno vuelva a calcular mentalmente la segunda. Lo más recomendable es escribir la respuesta. Sí, 6x es la segunda derivada. Ahora, para pasar de la tercera a la primera, así sucesivamente para arriba, hay que hacer antiderivadas. Sí, pero qué bueno que hablaste de antiderivadas, porque también en algún momento uno empieza con un problema de que le dan a uno la segunda derivada y luego uno quiere pasar a la primera y uno quiere pasar a la función original, y ese proceso es antiderivación. ¿Sí? Sí. Siempre van a haber unos términos indeterminados y por eso esos problemas necesitan algunas condiciones. Uno necesita decir la función original en 0 tiene tal valor. Entonces ahorita, como pueden ver, cada derivada de orden superior se va simplificando, y esto es una clave para aproximar funciones. Los polinomios tienen derivadas bien sencillas. Van a ver que pasado la cuarta ya todas las derivadas van a ser igual a 0. Entonces empezamos con x al cubo menos 8x más 10. Su primera derivada es 3x al cuadrado menos 8, la segunda es 6x, la tercera es 6, la cuarta es 0 y la quinta en adelante. No, serían 0. ¿Cuál es la derivada de 0? 0. Entonces vamos a decir aquí. Entonces es muy interesante. Aquí pueden ver que la primera derivada les va a decir dónde van a tener números críticos. Yo creo que van a haber 2 más menos la raíz cuadrada de 8 tercios. Entonces aquí posiblemente van a estar los máximos y los mínimos. La segunda derivada les va a decir dónde van a haber puntos de inflexión. Y aquí, si completamos nuestro análisis de signos para determinar dónde la derivada es positiva, dónde la derivada es negativa, podemos empezar a graficar esta función. Y posiblemente la gráfica de esta función tenga esta forma. Inflexión. Es cuando cambia de inflexión cada línea. Sí. Sí, es cuando la tangente pasa de estar arriba de la curva, abajo de la curva o viceversa. Entonces esto todavía me estoy adelantando, pero solo quiero explicarles de que sí se usan estas. Entonces ahorita queremos por lo menos conseguir una interpretación de la segunda derivada. En economía en algún momento tienen que lidiar con la segunda derivada, pero
son más que todo para resultados técnicos, como que bueno, la función de utilidad es cóncava o es convexa, y para demostrar que un problema de optimización va a ser un mínimo o un máximo. Pero lo que pasa es que yo siento que la interpretación más fácil para visualizar la segunda derivada es con nuestros problemas de desplazamiento y velocidad. Entonces, ¿cuál era la derivada del desplazamiento? Sí, la velocidad es la derivada del desplazamiento. Entonces, la velocidad también va a tener una razón de cambio. Y posiblemente ya vieron qué sucede con la velocidad cuando está cambiando en el tiempo. ¿Qué obtenemos? Obtenemos una aceleración promedio. Entonces, el cambio en la velocidad es la aceleración. Sí, vamos a. Entonces, en este caso, como cuesta hablar de razones de cambio promedio de velocidades, lo más fácil es decir que la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento. Y la aceleración también tiene su razón de cambio, se conoce como tirón. ¿En qué tanto está cambiando la aceleración? Es pegar un frenazo bien alto o un gran acelerón, entonces estás con una aceleración de 0 y así de la nada vas a acelerar súbitamente y luego vas a quitar el pedal. Esta no la vamos a usar, pero el libro la tiene. Ahora aquí sí hay que encontrar una aplicación bien especializada para ver el tirón. Desde el punto de vista de física con velocidad, con desplazamiento, velocidad y aceleración, están más que bien. La segunda derivada es la aceleración de un objeto con desplazamiento Entonces ahorita hagamos un problema bien bonito y con este problema me voy a entretener un montón. Es un problema que incluso tuvieron en el parcial de mate 101. Desde la pelota. Sí, la pelota. No pude completar el cuadro, entonces solo comencé a derivar máximo, mínimo. Ah, excelente. Yo creo que te lo tomaron como bueno. Muy bien, muy bien. Si hay veces que el éxito para estos cursos de matemática es tener buenas estrategias de resolver exámenes. Entonces, si conocen algo sobre física y derivadas, este problema es sumamente fácil. Ahora yo creo que para posteriores cursos de mate 101 este problema no va a estar en ese curso, porque es muy físico. Ahora, aquí les estoy dando mucha información de contexto y algo que les puedo explicar por qué en el examen de mate 101 les pusieron las unidades en pies, porque el valor de la gravedad en pies es un valor exacto. Entonces es más fácil escribir 32 pies por segundo cuadrado que 9.8 metros al cuadrado. Entonces, esta pelota se lanza desde el suelo. Y su altura a los t segundos es la siguiente: 16t menos 16t cuadrado. Si mal no estoy, en el parcial de mate 101 tenían casi que la misma función, solo que tenían un 128. Entonces este 128 significa que esta pelota la lanzaron desde un edificio de aproximadamente 40 metros, 8 niveles. Lo más cerca que tenemos aquí es el 7º nivel del edificio académico. Entonces la lanzaron desde el edificio académico y cayó como en un barranco de los que hay aquí. Entonces ahorita, digamos, tengo toda esta información de contexto. Generalmente el truco en física es que les van a pedir que deriven la función de altura.
Entonces tienen que, esta es la velocidad inicial, esta es la gravedad, y como es una fuerza atrayente, entonces tengo que tener aquí un signo negativo para que la pelota caiga. Aquí desde el punto de vista matemático podía haber empezado el problema de esta forma, pero obviamente necesito un contexto, si no solo vamos a estar haciendo problemas y bueno, pero qué bonito, estoy calculando derivadas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar la velocidad vertical y la aceleración vertical también en cierta forma de la pelota en cualquier momento. Muy bien. Entonces, ¿cómo encontramos la velocidad y la aceleración? Sí. Si derivo la altura respecto al tiempo, voy a obtener la velocidad vertical. Ahora, aquí hay una gran crítica a este modelo. Esta partícula no la estoy pateando ni nada, sino simplemente la estoy subiendo un poco y luego tirándola. Pero incluso pueden ver que en algún momento hay cierto movimiento en 2 dimensiones también. Entonces ese es un modelo un poco simplificado, pero lo que pasa es que si uno lo quiere en 2 dimensiones, uno necesita vectores. Y todavía no es buen momento para introducir vectores. Entonces aquí no estamos trabajando con vectores. Entonces tenemos que esta es la velocidad. Observen qué es lo interesante de esta velocidad. Podemos ver que esta velocidad va disminuyendo a medida que el tiempo aumenta, lo cual tiene sentido porque la gravedad va a ir disminuyendo ese valor de la velocidad. Aquí la aceleración aquí es igual. Sí, menos 32, sí. Entonces lo bonito es que digamos en algún momento en física les enseñaron así las ecuaciones de cinemática, pero no se las enseñaron con cálculo, era muy difícil ver, bueno, pero ¿por qué estas son las ecuaciones? Y es porque solo van derivando. Y aquí se explica, bueno, velocidad empieza positiva, en algún momento se vuelve cero, en algún momento se vuelve negativa. Es algo que, no sé si les preguntaron esto, encuentre cuando la velocidad es igual a cero, yo creo que no. No. Pero no siempre tengo el máximo. Este es el máximo. Igual a la primera cero, me dan los candidatos, pero eso los tengo que, ya, pues tengo que corroborar en la segunda para ver si realmente son máximos, mínimos o sí. picos. Aquí en este problema lo que vamos a hacer es un poquito más fácil. Tengo ya la función de velocidad 16 menos 32t. Entonces esta persona no tenía muchas fuerzas porque va a llegar a su altura máxima al medio segundo. Pero es entendible, la fuerza de gravedad aquí está alta. Entonces digamos cuál es el valor de t que me permite encontrar 16 menos 32t es igual a 0. Sí, un medio. No, entonces por eso es que aquí tengo. Entonces aquí el nivel de referencia es que el centro de la Tierra está abajo. Entonces la aceleración va con el mismo signo de donde está el objeto de la fuerza de atracción. Entonces al medio segundo la velocidad es igual a 0. Pero obviamente esta velocidad es igual a 0 va a tener partes muy importantes. Y voy a continuar con este análisis, pero ahorita vamos a determinar la altura de la pelota. Cuando la velocidad es 0. Entonces, ¿cuál sería la altura de la pelota? ¿Sí? La original. Sí. Encuentra el valor de h cuando t es igual a 1 medio. Entonces, yo creo, sí, aquí todavía tengo la función de altura. Esto es igual a 16 dividido 2 menos 16 dividido 4. 2 al cuadrado es 4. Entonces, aquí van a tener un valor bastante curioso. 8 menos 4 pies. Y para terminar de hacer este análisis,
sin meternos tanto a detalles de números críticos, creciente y decreciente, concavidad, verificación de máximos y mínimos, vamos a analizar bien este problema. Vamos a determinar cuándo estamos tocando el suelo. Lo vamos a tocar al principio, pero eventualmente, como la altura, a partir de este punto, la altura va a ir disminuyendo. Llegamos a 4 pies, pero va a ir bajando esta altura, entonces vamos a tener que tocar el suelo en algún momento. Entonces esto es el problema que en física se los ponen de esta forma. En física nunca les van a decir encuentre cuando h es igual a 0, sino les van a preguntar en qué tiempos la pelota hace contacto con el suelo. Entonces, ¿esto qué significa? Tengo que encontrar cuándo la altura es igual a 0. Y ese era el problema. Bueno, el problema que tenían con Claudia era cuando era igual a 32, pero igual tenían que igualar esa ecuación a 32 y luego factorizar. Este está relativamente fácil, pero solo porque estamos empezando desde el suelo. ¿Cómo podemos encontrar los valores de t? ¿Con la cuadrática? Sí, pero de una forma más fácil, porque aburrido la cuadrática. Sí, factor común. Pero se puede con la cuadrática. Pero sí, técnicamente para estar en lo seguro, cualquier problema se tendría que, para cualquier problema se puede usar la cuadrática. Porque en algún momento los tiempos no nos van a quedar tan bonitos como aquí. Entonces observen que estamos tocando, la pelota está tocando el suelo en 2 tiempos. Cuando la lanzamos y cuando termina de caer. Entonces vamos a ver que justo cuando está cayendo va a caer con una velocidad alta pero con sentido negativo. Entonces cuando termina de caer la pelota, ¿con qué velocidad impacta el suelo? Sí, eso es todo. No se puede hacer más con este problema. Entonces ya sabemos que vamos a estar impactando el suelo de vuelta a 1 segundo. Entonces encuentro el valor de la velocidad cuando t es igual a 1. Y esta velocidad se seguiría volviendo más negativa, pero como estamos tocando el suelo ya la pelota cae. Obviamente no va a caer y solo se va a quedar ahí estacionaria. En algún momento la pelota va a rebotar, pero ese ya es otro tipo de problema físico, como qué tanto, digamos, qué tanta capacidad tiene de rebotar la pelota, va a volver a su... Sí, la elasticidad, sí. Sí, la colisión ahí sería elástica, entonces va subiendo la pelota, pero no tanto, luego va bajando más y eventualmente va a caer en el suelo. Pero eso ya no nos concierne a nosotros para este problema. Entonces vamos a graficar la velocidad y la altura de la pelota. Entonces ahí ya tenemos un montón de información valiosa. Tenemos la velocidad y tenemos la altura. Algunos puntos que ya tenemos con la altura es, sabemos que la altura tiene que ser 0 cuando a los 0 y al segundo y a 1 segundo. Y también tenemos que cuando la altura es igual cuando t es igual a 1 medio, la altura es igual a 4 pies. Entonces van a ver que con estos 3 puntos ya podemos graficar la función. Ahora yo creo que se me olvidó agregar la instrucción de que evitemos tiempos negativos y desplazamiento y alturas negativas. Entonces digamos aquí cómo graficaría la velocidad. Empezamos en 16.
en 0,16. Luego al medio segundo la velocidad va a ser igual a 0. Y posteriormente al segundo vamos a tener una velocidad negativa. Esta gráfica puede continuar, pero como ya aquí estamos tocando el suelo, Ya no es relevante. sí, ya no es relevante. Podemos decir que en todo caso el suelo está bastante amortiguado, es como un colchón, entonces la pelota ya deja de rebotar. Y luego, ¿cómo graficaríamos la función de desplazamiento? Observen que el punto donde la velocidad es 0 es el vértice de la parábola. Entonces este vértice o va a abrir para arriba o va a abrir para abajo. Para abajo, porque empezamos en 0. Aquí hay una altura de 0, estamos subiendo un montón, pero cada vez vamos subiendo menos. Entonces en algún momento en t es igual a 1/2, la velocidad va a ser igual a 0. Entonces vamos a tener una tangente horizontal. Y luego lo que nos está diciendo aquí la velocidad empieza a disminuir. No disminuye tanto al principio, pero luego esta velocidad se acelera más. Entonces aquí tengo el punto 1,0, el punto 0,0 y el punto 1/2,4. Entonces esta es una gráfica bien bonita. ¿Es esta una función par o no? No, porque tendríamos que tener... Sería par si tuviéramos aquí el eje. Casi es par, pero no es par. Entonces ahorita vamos a encuentre el dominio y rango físico. No, esta es altura, yo creo que es h, tenía h. Entonces, Pero ahí es prácticamente lo más alto que llega, el rango sí. es de 0 hasta 4 Sí. individuos y el dominio es de 0 a 1. Sí, el dominio en realidad es el tiempo de vuelo de ¿cómo se llama? De la pelota. Ajá, antes, sí. Y el rango es qué tanto se elevó y desde dónde la lanzamos. Entonces observen qué bonito este problema. Estoy haciendo un montón de física, pero es solo porque quiero dar un contexto a este problema, quiero vincular este tema con lo que van a llevar en un curso de física. Entonces en algún momento podemos hacer el problema del parcial de mate 101, pero algo que les puedo decir es que la gran ventaja del cálculo es que nos permite determinar la trayectoria de esta pelota si solo conocemos cuál es el valor de la gravedad. Y esto es útil porque pues esa pelota se puede lanzar en la luna, se puede lanzar en cualquier otro planeta. ¿Y eso afectaría a La gráfica sería igual, lo único es que tal vez en la luna esta pelota se elevaría más y estaría más tiempo tendría más tiempo de vuelo. Entonces generalmente van a ver que en física les ponen un valor de g, y este valor de g puede ser desde 32 pies por segundo en la Tierra, yo creo que en Marte es 16 metros por segundo al cuadrado, o pies por segundo al cuadrado, o metros por segundo al cuadrado. Entonces otro factor importante es qué tan duro la estamos lanzando. Entonces necesitamos una velocidad inicial. Entonces generalmente esta se escribe como un v sub 0. Esta velocidad inicial también puede ser negativa, pero esto tiene más sentido si uno está subido desde un edificio, desde el suelo no se puede hacer ese experimento. Y luego se necesita una altura inicial. Entonces la altura inicial es un h0. Entonces lo interesante de este problema es que uno empieza con una aceleración que es igual a menos g. Luego la velocidad va a ser igual a v sub 0 menos gt. Ahora, aquí cuesta un poco justificar por qué pasó esta aceleración, esta velocidad, pero lo que ya podemos hacer nosotros es observen si derivo esta función de velocidad, su derivada respecto al tiempo, su derivada es solo menos g. Entonces ya por lo menos digamos con la ecuación de cinemáticas solo necesitaban memorizarse una de las ecuaciones y las otras las obtienen derivando.
La desplazamiento es un poquito más interesante, h sub 0 más b0t menos g medios t al cuadrado. Y una duda que siempre tenía yo es que ¿de dónde se sacaron este g medios? Si derivan t al cuadrado, la derivada de t al cuadrado es 2t. 2t dividido 2 es t y tienen el menos gt. Entonces estas son las ecuaciones de cinemática. Ahora, como en realidad se trabajan estos problemas, es que se trabaja con la ecuación más fácil, con modelos donde la gravedad es constante, y lo que uno hace es que uno pasa de aceleración a velocidad y de velocidad a desplazamiento. Esto prácticamente va a ser el último tema del curso. Lo que nos permite pasar de una derivada a la función original es el proceso que se conoce como antiderivada. Entonces, en realidad, si ya se conocen antiderivadas o integrales, pueden pasar de aceleración a velocidad y de velocidad a desplazamiento. Y antiderivadas es pensar las derivadas en reversa. Pero entonces ya vieron qué es lo bonito de este problema. Aquí ya lo tenemos modelado para un montón de situaciones. Y si en algún momento viene alguien y les dice, ah, no, pero es que ahora hay resistencia al viento, o ahora la gravedad va cambiando porque la estoy lanzando desde el espacio, entonces ahí los valores de gravedad se afectan, uno dice, ah, bueno, no importa, si hay una nueva ecuación de aceleración, simplemente la voy antiderivando y así obtengo mis nuevas funciones de velocidad y desplazamiento. Entonces, yo creo que este era el problema del parcial de Mate 101. Con este problema, ¿cuál es la altura inicial? Sí, 128. Entonces se estaba lanzando desde un edificio. ¿Cuál es la velocidad inicial a la que se lanzó esta pelota? 16. ¿Y el valor de la gravedad? Bueno, 32 pies. sí, 32 pies. Observen qué bonito. Y el mismo análisis que hice aquí se puede replicar con este problema. Ahora aquí, curiosamente, yo creo que esta pelota, a pesar de ser un problema diferente, también alcanza su altura máxima al medio segundo. Bueno, lo único es que si aquí resuelven para cero, sí les va a salir una solución mucho más interesante. Les va a salir un tiempo positivo y un tiempo negativo. Entonces, generalmente el tiempo negativo uno lo descarta. Bueno, y también no tiene mucho sentido, porque entonces dirías, bueno, en un momento la pelota estuvo cayendo y penetrando el edificio. Pero como que no tiene mucho sentido. Pero si no les interesa. Muchas gracias. Dejando de lado las consideraciones físicas, ¿cómo vieron este tema en cuanto a derivadas? Que a los que les gusta la física, la ingeniería, dicen que es más bonito esto que andar calculando derivadas. Me gusta más esto que nada más, límites cuesta encontrar una aplicación pero ya digo por qué tenía que hablar de límites, porque no podía decir simplemente la velocidad de la derivada del desplazamiento, no, había que explicar un problema de velocidad y luego hacer pues ahí acá sí que tenemos la idea de máximo de encontrar dónde la derivada o la velocidad de sí.
de cálculo diferencial. La otra parte nosotros vamos a tener que reportar en la parte de la materia. Porque hay cuatro problemas de la seguro hay problemas directivos de seguro a la una de la tarde, no sé si es martes o jueves, yo creo que es martes o jueves. Si les puedo mandar el horario. Seguro, me imagino que la gran parte de hacer programas de razones de cálculo con volúmenes. Los figurales todavía no es la parte de integral. Pero sí, digamos cuánto sí, volúmenes todavía no hay diferente con sí, es que hay volúmenes todavía no hay áreas que van a tener áreas de triángulo, pero el problema es que ese triángulo en las aristas va a aumentar su longitud, hay que ver cuánto mide el punto de Daniel. Creo que les puedo encontrar el horario. Vamos a